hace 20 años, su padre se encontraba con un adolescente, como todos los adolescentes, que tendría 16, 17 años, y escribió para él una ética para Amador, Fernando Savater, su padre, y él ha estudiado en mayo del 68 ampliamente, sobre todo vinculado con UNIA, Arte y Pensamiento, y ha estado muy vinculado al movimiento 15. Lo va a presentar Santiago Eraso. Lo único que quería decir que después de su conferencia habrá un momento de descanso, y cuando iniciemos la mesa de debate de la tarde, sin descanso, habrá una lectura de poemas por Susana Oviedo y Isabel, que participará, Isabel Escudero, que participará en la mesa de la tarde, como homenaje o poemas para el 15M que hemos llamado. Y nada, os dejo con Amador y con Santiago Eraso. Gracias, Antonio. Gracias por venir. Después de la mañana a la tarde, a esta hora festiva del café. Muy bien. Bueno, a la mañana, cuando me he presentado como director de Artelecu, ese proyecto, digamos, un poco de San Sebastián, el centro de arte, una fábrica de prácticas artísticas y culturales que dirigí durante 20 años, también hemos planteado en la discusión la idea de tomar la palabra, utilizar el lenguaje y las prácticas artísticas para transformar un poco la vida, ¿no? Nosotros, en ese sentido, en esa dirección, hemos entendido la práctica cultural y el trabajo artístico dentro de las instituciones, en este caso una institución que dependía de recursos públicos, en el lugar como San Sebastián, con la posibilidad de modificar, de transformarnos, ¿no? Es decir, una práctica cultural que permitiera reinventar la institución permanentemente, quiero decir, reinventar la institución, poner boca arriba sus déficits, sus derivas burocráticas, lo que, en fin, es el funcionamiento que ahoga la pasión, que ahoga el deseo, el funcionamiento que ahoga el deseo, y por tanto, la mayor parte de las veces intentábamos que todo aquello que ocurriese en la institución pudiera afectar a la propia institución. Esto era una de las cuestiones que planteábamos entre los objetivos políticos de la institución. Bien, a principios de los años 2000, a la vista, digamos, un poco de las interferencias que las tecnologías digitales estaban produciendo, las tecnologías digitales estaban afectando a los diferentes mecanismos de producción cultural y fundamentalmente a su distribución, a los nuevos modelos de distribución, empezamos a preguntar, unas preguntas y a encontrar respuestas en torno, digamos, un poco a los movimientos sociales que ya habían producido y habían generado, bueno, las manifestaciones de Barcelona, las de Génova anteriormente, una insurgencia importante de los HAGLACs, de los laboratorios, digamos, de investigación tecnológica más radicales, que generalmente estaban además asentados en casas ocupas, fundamentalmente, ¿no? Y allí empezamos, allí conocí yo a Amador, precisamente organizando las primeras jornadas Copyleft, que se organizaron primero en Madrid, después en Artelecu, después aquí en Sevilla, en el grupo Arte y Pensamiento, de la mano de Arte y Pensamiento de la Universidad Nacional de Andalucía, en Málaga, también cerca, digamos, de muchas de las personas que después trabajaron en torno a la Casa Invisible de Málaga y que siguen trabajando en torno a esta cuestión de la Casa Invisible. Cuando lo conocí allí, precisamente preguntándose por las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y con las herramientas que permitían abordar nuevos modelos de relación entre la producción cultural y sus sistemas de distribución que permitían, digamos, un poco plantear espacios de distribución común de ese conocimiento. Bueno, de ahí a ayer prácticamente, hace unos días coincidimos en Madrid en una mesa de trabajo en el Media Lab Prado de Madrid en torno a la mediación. Han pasado casi 10 años, han pasado 10 años
10 años en que los hemos encontrado en diferentes lugares, ¿no? 10 años que van precisamente desde aquellas primeras preguntas sobre el copyright y las nuevas reformulaciones que permitían estas nuevas formas de acceder al conocimiento, el copyleft, las licencias Creative Commons y demás, en fin, hasta hace poco también, que es, como sabéis, otra vertiente importante de la biografía de Amador, su vertiente de activista, militante y crítico del 15M, pero también bloguero destacado, que nos ha permitido, por ejemplo, entrar o desentrañar, digamos, algunas de las paradojas que la famosa cena con la ministra Sinde, en aquella noche que después tantas veces se ha discutido en diferentes lugares en torno a la ley de propiedad intelectual. Pues han pasado 10 años y hoy, cuando nos hemos planteado, digamos, esta presentación, decíamos, bueno, por lo menos en ese terreno, hemos dicho, en el terreno, digamos, un poco de las licencias, en el terreno del discurso crítico en relación a la propiedad intelectual, hemos ganado, digamos, mismo. Ahora todo el mundo sabe qué es el copyleft, todo el mundo sabe qué son las licencias Creative Commons, todo el mundo sabe que hay una crisis del concepto de propiedad intelectual, todo el mundo sabe. Pero la cosa es que hayamos ganado en cuanto a la visibilidad y otra cosa es que hayamos ganado en cuanto a lo que realmente ocurre detrás de todo esto. Bien, nos hemos encontrado muchas veces, él fue precisamente Isabel Escudero, que está con nosotros aquí también hoy, también editor y coeditor de la revista Archipiélago, una revista de pensamiento fundamental a la hora de pensar a la hora de pensarnos, efectivamente. Y en torno a Archipiélago también ha colaborado con nosotros en varios seminarios en arte y pensamiento y en arte lecu, en fin, en diferentes sitios. Él es editor, ahora es editor de Acuarela Libros también, y precisamente en Acuarela Libros es donde se publicó, en fin, tiene un programa de radio del Círculo de Bellas Artes, es polifacético y polivalente, pero precisamente como editor de Acuarela, el libro que he mencionado yo a la mañana, de Daniel Blanchard, Crisis de Palabras, lo publicaron en Acuarela Libros, y quizás a partir de ahí, a partir de esas reflexiones de Blanchard sobre la posibilidad que el mayo 68 nos dio de tomar la palabra por nosotros mismos, sin mediaciones, y esa genealogía que hemos hecho desde el mayo 68 al 15M, quizás a partir de ahí podamos encontrar, seguir, digamos, un poco las reflexiones que Amador nos va a compartir con nosotros, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Santiago, por la presentación y a todos por estar aquí. A ver, a mí me parece una hora dificilísima para alguien así con hábitos de siesta, entonces vamos a ver si conseguimos mantener un mínimo de atención. Está todo en contra. Cuando Antonio me dijo que el encuentro, digamos, intentaba hacer un vínculo, pensar la relación que puede haber entre mayo 68 y 15M, a mí se me ocurrió plantear que quizá en ambos casos podamos hablar de un cruce entre política y ficción. Digamos que tanto en mayo 68 como en el 15M y en otros ejemplos que voy a explicaros, hay un punto en el que se mezclan la política y la ficción, aunque la política se hace literaria, como dice el filósofo Jacques Rancière, ¿no? Y este es un poco el hilo que os voy a intentar plantear. Para eso voy a retomar precisamente la reflexión que sobre esta cuestión de política y ficción o de una política literaria hace este filósofo francés que participó en el 68, que se llama Jacques Rancière, y que, bueno, a mí me parece de las reflexiones más potentes hoy para pensar un montón de cosas, entre ellas la democracia, la política, etc., ¿no? Rancière dice que entre política y literatura hay un punto de coincidencia, que es que ambas se basan en el gran poder de la ficción y de las historias. ¿En qué sentido sería esto? La política, que para Rancière nunca es lo que podemos entender como la política de los políticos, siempre es más bien la política de emancipación, la política que hace la gente, digamos, para salir del lugar en el que la sociedad te coloca y hacerte capaz de
hacerte capaz de hablar, de estar con otros, de modificar la realidad, digamos. Para él siempre es una política que hace la gente, no una política que hacen los políticos. Crea siempre lo que él llama nombres colectivos que producen nueva realidad interrumpiendo la que hay. Producen una nueva realidad interrumpiendo la realidad que hay. Una cita de Rancière dice: la política es una forma de esculpir en la realidad, o de hacer una obra de arte en la realidad, y por tanto de agregarle nombres y personajes, escenas e historias, que la multiplican y la privan de su evidencia unívoca. Es decir, que rompen la fórmula del consenso, la fórmula de la sumisión, digamos que siempre es lo que hay es lo que hay. Lo que hay es lo único que puede haber, no puede haber otra cosa. Digamos, la ficción lo que hace es como hacer una obra de arte de la realidad, privarla de esta necesidad de que no pueda haber otra cosa, multiplicando los personajes, las historias, las escenas, etc. Entonces, la ficción política hace tres operaciones. La ficción política hace tres operaciones. Una, crea un nombre o personaje colectivo. Dos, produce nueva realidad. Y tres, interrumpe la que hay. ¿Qué significaría interrumpir la realidad que hay? Interrumpir, para Rancière, sería interrumpir el orden de las clasificaciones, el orden de las designaciones, el orden de las identidades. Es decir, el orden de la realidad que hace a cada uno ser lo que es. Mediante la política, mediante la ficción, uno deja de ser lo que es. Deja de ser lo que ese orden de las clasificaciones dice que tienes que ser. ¿Qué significa producir nueva realidad? Producir nueva realidad es hacer ver lo que no se veía. Hacer ver de otra manera lo que ya se veía. Modificar lo que se puede decir, hacer o pensar sobre la realidad. Poner en relación aquello que no estaba en relación. Introducir otras voces y otros temas, otros lenguajes y otros enunciados. Esto sería producir nueva realidad. Multiplicar los voces, los temas de lo que se puede hablar, lo que se puede decir de la realidad. ¿Quién puede decir algo? Bueno, voy a intentar poneros algunos ejemplos de los que cita Rancière para que veáis más concretamente cuál es la operación de una ficción política, ¿no? Uno de ellos es, uno de estos personajes colectivos que crea una ficción política sería, en la Revolución Francesa, la figura del hombre o la figura del ciudadano. Para Rancière, el ciudadano es un nombre y un personaje colectivo. Es decir, una ficción que crea un nombre y un personaje colectivo. ¿Qué interrumpe este nombre? ¿Qué interrumpe el ciudadano? Interrumpe el orden de las clasificaciones del antiguo régimen, que decía que cada uno es lo que es por nacimiento, por clase social. Es decir, que, digamos, el antiguo régimen pues hace una división. Donde has nacido tú es lo que eres. Si eres un aristócrata o eres un vasallo o eres, digamos, quien define tu realidad es tu condición de nacimiento. Sin embargo, la figura colectiva ciudadano rompe con este orden de clasificaciones, porque ya no es uno definido por su nacimiento, sino por otra cosa, ¿no? Por ser, por ejemplo, capaz de razón, ¿no? ¿Por qué el hombre o el ciudadano son ficciones? ¿Por qué podemos hablar de ellas como ficciones? Yo creo que ahí es muy interesante ver cómo los críticos de la Revolución Francesa, los críticos conservadores, criticaron esta figura, por ejemplo, del ciudadano, ¿no? o del hombre. Hay uno especialmente que se llama Joseph de Maistre, que está entre los críticos contrarrevolucionarios, nostálgicos del antiguo régimen, que tiene una frase muy famosa en la que dice: yo en toda mi vida he visto españoles, he visto franceses, he visto ingleses, dice, sé por Montesquieu que se puede ser incluso persa, al hombre jamás me lo he encontrado. El hombre no existe, eso es una abstracción, eso no existe en la realidad, es decir, es una ficción. Pero una ficción que produce efectos reales, y produce efectos reales de emancipación. ¿Y qué realidad produce esta figura, este personaje colectivo del hombre o del ciudadano? Pues digamos, igual desidentifica a la gente de su lugar de nacimiento, es decir, ya no es el lugar de nacimiento el que dice lo que soy, sino que lo que me define es que soy un ser capaz de razón, por ejemplo, ¿no?
crea marcos de referencia tan poderosos, digamos, para entender la vida contemporánea, como puede ser la Declaración de Derechos del Hombre. Crea un espacio que es mental y al mismo tiempo real, de referencia común, es decir, un nuevo nosotros, un nuevo común. Digamos, por lo tanto, ahí sería como una de estas ficciones políticas que hace estas tres operaciones. Interrumpe la realidad que hoy, la realidad que hay, interrumpe el orden de las clasificaciones del antiguo régimen y produce una nueva realidad. Uno puede pensarse a sí mismo, puede relacionarse con otros, en tanto que otras cosas, en tanto que, por ejemplo, ciudadano o en tanto que ser capaz de razón. Otro de los ejemplos que pone Rancière como ficción política. Rancière ha trabajado mucho tiempo la historia del movimiento obrero y para él el término proletariado, es otra de estas ficciones políticas. Para Rancière no alude tanto a una realidad empírica, es decir, a una serie de trabajadores, como que es más bien un nombre recuperado de la Roma antigua, el término proletario, para referirse a una condición concreta de esclavos, que abre una nueva realidad. Para Rancière, proletario fue el nombre no de un grupo social determinado, no de un grupo social de trabajadores que viven en estas condiciones, no una categoría, no una parte del todo social, sino precisamente lo que él llama la parte de los sin parte. Es decir, un espacio de subjetivación en el que cualquiera puede contarse. Es decir, que proletario, por ejemplo, solo recupera luego a lo largo del marxismo un montón de gente, incluido, Mao Zedong, por ejemplo, dice que la clase obrera no es tanto una clase obrera que esté ahí, dentro de las fábricas. Puede considerarse clase obrera, puede considerarse proletario cualquiera que se considere amigo de la revolución. O el propio Marx habla, ¿qué es la clase proletaria? Es la clase que en sí misma lleva la disolución de todas las clases. Incluso es una esperanza de futuro para toda la humanidad. Es decir, no se refiere a una realidad empírica, los obreros, los que trabajan en las fábricas, sino que más bien pretende, digamos, un nuevo nosotros, un nuevo lugar donde relacionarse, donde pensarse, etc. Bueno, otro ejemplo que sería precisamente el que tiene que ver con mayo de 68. En mayo de 68, no sé si habrá salido esta mañana, pero hay un hecho así importante, digamos, que es que en determinado momento fue expulsado uno de los líderes, digamos, entre comillas, de los rebeldes, que es Daniel Cohn-Bendit. Él hace una escapada a Alemania y a la vuelta de Alemania a Francia ya no le dejan volver. Y bueno, hay manifestaciones muy grandes en favor de que Cohn-Bendit pueda volver a Francia. Y desde el poder, incluso desde el Partido Comunista francés, se dice, bueno, ese es un personaje, es un revoltoso, es un personaje peligroso, y además se dice, y además es judío y alemán, ¿no? Y además es judío y alemán. Entonces, digamos, una de las consignas célebres en el 68 de las manifestaciones es corear, todos somos judíos alemanes. Entonces, para Rancière, esta consigna, todos somos judíos alemanes, es otra de estas ficciones políticas. ¿En qué sentido? Para Rancière se trata de un enunciado imposible. Es decir, que claramente la gente que está ahí gritando que somos judíos alemanes no son judíos alemanes, son franceses, por ejemplo, ¿no? Pero el enunciado imposible quiere decir que tú, mediante ese enunciado, te identificas con una realidad, ser judío alemán, que pone en cuestión la identidad que se te asigna, es decir, francés, y que un buen francés tiene que sospechar de los judíos alemanes, ¿no? Es decir, un enunciado imposible es aquel por el cual tú te identificas con una realidad que al hacerlo pone en cuestión tu identidad de origen, ¿no? Todos somos judíos alemanes. Por tanto, ese enunciado imposible rompe con el orden de las clasificaciones, es decir, nos identificamos con lo que nos tenemos que identificar, franceses, y abre un nuevo nosotros en el que, de nuevo, cualquiera puede incluirse. Cualquiera que subjetivamente se sienta afectado por esa expulsión y quiera rechazarla, digamos, en la calle, puede incluirse en ese nuevo nosotros, en ese nuevo espacio común de referencia, ¿no? Sin permiso de nadie, sin certificados sociológicos, sin, digamos, filtros de identidad, ¿no? Entonces, de nuevo, la ficción política hace las tres operaciones. Crea un enunciado colectivo, todos somos judíos alemanes, que interrumpe el orden de las clasificaciones,
¿no? Somos franceses y por tanto los franceses tenemos que identificarnos en nuestro Estado-nación y contra los judíos alemanes, y abre un nuevo espacio de identificación, un nuevo espacio de subjetivación, una nueva identidad abierta colectiva en la que cualquiera puede contarse, en la que cualquiera puede sentirse implicado. Bueno, el último ejemplo, yo creo que así con los 4 ejemplos va quedando más claro a qué se refiere Rancière con esto de las ficciones políticas, ¿no? El último ejemplo es las revueltas de los alemanes del Este en 1989 para protestar contra el muro, para protestar contra la dictadura soviética, ¿no? Hay otro grito que es célebre en estas manifestaciones y que para Rancière de nuevo es una de estas ficciones políticas que abre la realidad, que digamos interrumpe la realidad y la abre, que es nosotros somos el pueblo. En las manifestaciones se corea esta consigna, nosotros somos el pueblo. ¿Qué realidad interrumpe ese grito nosotros somos el pueblo? Pues que el pueblo no es lo que el Estado dice representar. Y que el pueblo, digamos, es la gente que estamos en la calle aspirando a una nueva comunidad, a un nuevo nosotros, a un nuevo espacio de referencia política, a una nueva manera de organizar las cosas, ¿no? Desde el Estado soviético se dice, bueno, cuidado, vosotros no sois el pueblo, vosotros sois una minoría. Mirad, en la calle estáis 15.000 personas. Y aquí en Alemania vivimos, no sé, 30 millones, 40 millones, no sé cuántos vivían. Sin embargo, esa minoría, en ese momento, representa al pueblo. O sea, digamos, abre una ficción por la cual le arrebata la legitimidad a la ficción, digamos, estatal de representación y abre un nuevo espacio de un nuevo nosotros, ¿no? Ahí todo el rato podríamos diferenciar entre 2 tipos de políticas. Una política literaria, que es la que se apoya en la ficción para crear nueva realidad, y una política literal, que es la que dice eso que estáis diciendo que sois, no lo sois, ¿no? Por ejemplo, cuando Joseph de Maistre dice, cuidado, no existe el hombre, existen ingleses, existen españoles, existen persas, no existe el hombre. Eso sería una política literal, lo que es lo que es, eso no existe. Y otro sería una política literaria, es decir, que pasa porque, digamos, que lo que afirma es que los seres humanos podemos jugar en este desdoblamiento de ser lo que somos y al mismo tiempo otra cosa que lo que somos. Entonces, digamos, sería una contradicción entre la política literaria, que digamos, pasa por identidades, afirmar identidades y asignar identidades, y una política literaria que pasa por crear nuevos espacios de subjetivación, nuevos espacios de comunidad, donde las identidades se reinventan, digamos, y somos otros que los que nos quieren hacer, ¿no? Bueno, hasta aquí un poco Rancière, su reflexión, espero que haya quedado medio clara sobre el papel político de la ficción. Sería lo que venía comentando, un nombre o personaje colectivo que interrumpe el orden y sus clasificaciones, abriendo un espacio de cualquiera, es decir, en el que cualquiera puede contarse, o lo que Rancière llama una colectividad incontable, una colectividad que no tiene bordes duros, que no tiene fronteras que alguien vigile, en las que se pueda alguien diga si estás o no estás, sino un espacio en el que cualquiera puede sentirse implicado subjetivamente y puede decidir estar ahí, ¿no? Entonces, mi pregunta ahora sería que si el 15M ha puesto en marcha alguna ficción de este tipo y que cumpla estas operaciones, alguna ficción política, ¿no? Bueno, a partir de aquí tengo más intuiciones que otra cosa, porque digamos es una pregunta que me hago, es una pregunta que me he hecho con los amigos con los que estamos participando en el 15M, en Sol y así. Tenemos algunas intuiciones, pero no es nada muy sólido, ¿no? Entonces, bueno, pensar a partir de esta idea de Rancière si el 15M también está jugando con ficciones políticas, ficciones que nos desidentifican de lo que la realidad nos obliga a ser y nos abren a una realidad distinta, ¿no? A un nuevo nosotros. Antes de hablar directamente del 15M, me gustaría hablaros de lo que pasó en Madrid del 11 al 14 de marzo. Bueno, para mí y para otros amigos hay una línea de continuidad muy clara entre algunos movimientos sociales que nosotros llamamos movimientos sociales que no son movimientos sociales extraños, movimientos sociales anómalos, que no entran en la definición clara de movimiento social, que empiezan de alguna manera en el no a la guerra, siguen en lo que pasa en Madrid, la reacción al atentado terrorista del 11M, la toma de las calles por parte de la gente,
continúa en el movimiento por una vivienda digna, que se llamó V de Vivienda. De alguna manera también tiene un eco en la lucha contra la ley Sinde, la lucha contra la ley antidescargas, y de alguna manera ha estallado y se ha socializado y se ha hecho conocido universalmente esta nueva forma de movimiento social en el 15M. Son lo que no me voy a detener mucho aquí, lo que llamamos movimientos sociales, que no son movimientos sociales, y que se distinguen de los movimientos sociales clásicos como el movimiento de insumisión, el movimiento de ocupación, el movimiento de antiglobalización, donde había una militancia que estaba muy en el centro, donde tenía mucha importancia un determinado tipo de discurso político, donde había una propuesta de otra sociedad, etc. ¿no? Bueno, eso si queréis en el debate puedo desarrollar, pero para nosotros, digamos, hay un nuevo tipo de movimientos sociales y de alguna manera que van, pues eso, de no a la guerra al 15M, ¿no? Entonces, yo me he preguntado si en el 11M, en lo que pasa en Madrid después del atentado terrorista del 11M, también hubo algo como una creación de una ficción política. Y mi respuesta es que sí, me he encontrado con una que me ha saltado de repente a la vista. Se creó un personaje colectivo, se creó una ficción colectiva, que fue precisamente la propia ciudad, el propio nombre Madrid. Hay un grupo de gente que es amiga también, que está en el CSIC, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que ha estudiado las ofrendas que se dejaron en el santuario de Atocha. La estación de Atocha se convirtió en un santuario donde todo el mundo iba a dejar velas, escribía mensajes, se dejaban ahí camisetas, se dejaba todo tipo de cosas, se convirtió en una especie de enorme santuario. Duró 2 o 3 meses, finalmente eso, digamos, se quitó. Se iba a tirar, pero finalmente se le dio a un grupo de gente del CSIC para que hiciera una investigación de qué tipo de cosas se podían ver en ese santuario, en los mensajes que dejó la gente, ¿no? Y bueno, las conclusiones para mí son alucinantes de lo que enseña ese pequeño concentrado de lo que es la sociedad y de cómo se reaccionó esos días. Y una de las conclusiones que a mí más me impresionó es que, frente, por ejemplo, al 11S en Estados Unidos, donde el significante hegemónico es la patria, es la nación, es la bandera americana, es Estados Unidos. En Atocha prácticamente no aparece la bandera española, no aparece tampoco muchas alusiones a España, la nación, etc. Y lo que aparece una y otra vez es el nombre Madrid. Todos somos madrileños, o firmado tal tu amigo de Madrid, o digamos como que hay una especie de comunidad imaginaria que sería Madrid. Se firma, pues todas las víctimas eran mis hermanos de Madrid, todos somos madrileños, mis amigos de Madrid. Pero ¿qué es Madrid? ¿No? Bueno, no sé si habéis estado o sabéis, pero para nosotros los madrileños está muy claro, no es nada. Madrid no es nada. Es decir, incluso lo sabe la propaganda institucional de Gallardón, pues digamos, cuyo lema es Madrid es la suma de todos, porque Madrid no es nada. Mucha gente que viene de fuera y pasa unos días ahí y dice, hostia, llegas aquí y ya eres de Madrid, ¿no? En otros sitios, digamos, como que hay unos filtros, hay identidades, cuesta más hacerse con determinadas costumbres. En Madrid llegas y eres, porque Madrid no es nada. Quizá lo malo de este ser nada de Madrid es la ausencia también de un vínculo social fuerte tejido en torno a una identidad. Malo o bueno, no sé. Pero en todo caso, para la gente que habitamos Madrid está muy claro que Madrid no es nada. Y por lo tanto es una nada donde podemos entrar todos. ¿Cuál sería el orden de las clasificaciones, por tanto, que interrumpe el enunciado Madrid? Para mí es muy claro, sería España y los españoles. Si recordáis que la frase de Aznar justamente después del atentado es: los han matado por ser españoles. Recordemos también que el día 12, cuando hay manifestación, la pancarta de cabecera lo que dice es, ¿no? Con las víctimas contra el terrorismo por la Constitución española. De alguna manera el subtexto es: les han matado por ser españoles, son culpables quienes no están de acuerdo con este encaje, digamos, de lo que es España y quienes lo apoyan. España, yo creo que en esos días era un enunciado de poder que se lanza desde arriba, que quería mantener el control sobre lo que pasaba, diciendo a cada uno quién es y qué debe pensar y contra quién. Que creaba españoles de primera y de segunda. Ya sabéis que prácticamente la mitad de los muertos aquel día eran inmigrantes y muchos sin papeles. Y que fomentaba el miedo y la separación. Sin embargo, yo creo que la ficción Madrid
surge para abrir un nosotros distinto, un común distinto, donde, por ejemplo, poder llorar sin sentir instrumentalizada cada lágrima, o donde poder hablar con otra persona en la calle sin presuponerla inmediatamente en el otro bando, sino, como se decía en las manifestaciones, en el mismo tren, ¿no? Todos íbamos en ese tren. Por lo tanto, de nuevo, un espacio de cualquiera. Y yo creo que esta ficción, digamos que se crea como espontáneamente, directamente, en los días 11-12, permite también, finalmente, una rebelión política más directa, más clásica, como es la autoconvocatoria delante de las sedes del Partido Popular, en Madrid y en toda España, el día 13 de marzo. Entonces, yo ahí veo, de nuevo, la creación de una ficción política. Una ficción porque Madrid no es nada, Madrid no tiene identidad. Madrid es una comunidad imaginaria que interrumpe el orden de las clasificaciones, es decir, los han matado por ser españoles. Si estás en contra de los que han hecho esta barbaridad, tienes que apoyar a España y a quienes representamos a España, y luego desde arriba se va a decidir quiénes son más españoles y quiénes son menos, y que abre la posibilidad de un nuevo nosotros, un nuevo común, un nuevo espacio de cualquiera, en el que cualquiera puede sentirse implicado. Bueno, entonces ya por último me pregunto qué ficciones, si hay ficciones, habría puesto en marcha de este tipo el 15M. Bueno, nos juntamos unos cuantos amigos en torno un poco a estas preguntas, a ver qué se nos ocurría, y se nos ocurrieron tres opciones, digamos, tres ficciones políticas, que os las lanzo un poco así en plan hipotético, que son las tres que surgieron en la conversación. La primera sería Los Indignados, ¿no? Es el nombre que es, en primer lugar, es como una etiqueta más o menos mediática que se pone al movimiento, el movimiento de los indignados. Al principio a mí me parecía que la gente no la aceptaba, que era como una etiqueta que venía desde fuera, pero ahora, sin embargo, me parece que sí, que la gente lo utiliza como nombre propio, como nombre para designarse. Indignados, ¿no? Entonces yo creo que esto de indignados sería una primera ficción política. ¿Qué tipo de sujeto plantearía Los Indignados? Yo creo, uno, no se define por el trabajo. Es decir, en el 15M, por lo menos en Madrid, estoy hablando de mi experiencia directa en Madrid, aparece muy poco la noción de los trabajadores, ni siquiera de los trabajadores precarios, ¿no? Aparece poco. Tampoco se define como ciudadanos, es decir, en relación a un marco nacional o constitucional. Los indignados no tiene que ver con una referencia a un marco nacional o constitucional. No tiene que ver con el trabajo, no tiene que ver con la ciudadanía. De hecho, la gente muchas veces, antes que ciudadanos, habla de personas. Hubo muchos debates al principio del Sol, los primeros días, sobre si debíamos llamarnos ciudadanos o personas, ¿no? Y muchísima más gente prefería esto de personas. Somos personas, no ciudadanos, somos personas, ¿no? Yo creo que personas es precisamente también, como Madrid, una nada. Es decir, que no significa mucho, claro, todos somos personas, pero precisamente que abre de nuevo un espacio en el que todos podemos entrar, sin que haya filtros de identidad que nadie controla. Los indignados tampoco son el pueblo, representado por partidos políticos, dividido en izquierda y derecha o algo así, sino los indignados son los que se reconocen en consignas, los que se reconocen en las consignas como no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, no nos representan, lo llaman democracia y no lo es. Es decir, al nombrarse como indignados, la gente del 15M rechaza las formas de representación tradicionales, el sindicato para los trabajadores, los partidos políticos para los ciudadanos o para el pueblo. Hay quien critica el nombre de indignados porque remite como a una queja o una denuncia, cuando el movimiento, digamos, no es solamente un movimiento que dice no de rebelión, sino un movimiento que está experimentando en positivo formas de organizar la vida en común. Eso sería otro debate, pero, digamos, yo creo que indignados es una ficción, en el sentido de que no está muy claro qué es, cualquiera lo puede ser, y que se utiliza, hace estas operaciones. Somos indignados quiere decir que no nos pueden representar las formas de representación tradicionales, partidos políticos, sindicatos, etc. Nos alejamos de eso y empezamos a hacer política por otro lado. Otra de las consignas que aparecía mucho en Sol al principio, que a mí me gustaba, por lo que tiene de imposible, como dice Rancière, es una que decía somos todos, ¿no? Y ahora en Estados Unidos es la consigna, digamos, del movimiento Occupy por excelencia, que es somos el 99%.
ahí se les ha caído como un 1% por el camino, pero digamos es un poco el mismo sentido, ¿no? Somos todos, somos el 99%. Entonces recuerda muchísimo a nosotros somos el pueblo de los alemanes del este, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, oye, mentira que seáis todos. En esa manifestación hay como mucho 100.000 personas. La gente ha votado 10 millones al Partido Popular. ¿Cómo vais a vosotros a representar al 99% cuando hay cuantitativamente muchísima más gente, por ejemplo, que vota a los partidos políticos, ¿no? Entonces, de nuevo, estaría esta distinción entre política literal, lo que son las cosas, y política literaria, abrir un nuevo espacio de identificación, un nuevo espacio de subjetivación, un nuevo nosotros, ¿no? Entonces el 99% funcionaría como una ficción, como un espacio de subjetivación abierto a cualquiera, más allá de la clase y de la ideología, porque cualquiera puede estar harto del gobierno del dinero sobre la gente o puede rechazar el sistema de representación. 99% de nuevo sería un enunciado imposible que retira la adhesión a quienes nos representan, abriendo un espacio de otra legitimidad. 99% por tanto sería la parte de los sin parte. Y bueno, por último, la última ficción que se me ocurre, la última ficción que surge en esta conversación entre amigos del 15M que se nos ocurre, que está funcionando, esa es muy madrileña, pero es Sol. O sea, Sol es ahora mismo un símbolo fortísimo en Madrid, digamos, ¿no? En las manifestaciones en Puerta del Sol y el Sol, digamos, ¿no? Eso está funcionando de manera muy fuerte, simbólicamente, afectivamente, la identificación con el símbolo de Sol. Sol sería un personaje colectivo, de nuevo, un espacio a la vez real y simbólico, real porque allí se acampó y pasaron cosas muy fuertes en esa plaza, y al mismo tiempo todavía se hacen allí las asambleas, y simbólico, porque digamos el espacio es un espacio ahora vacío, es un espacio, digamos, que evoca cosas, pero donde no están las cosas, ¿no? Es un espacio real y simbólico. Yo creo que Sol funciona muy fuerte como símbolo porque evoca una realidad distinta, el pequeño mundo que creamos allí entre todos por unas semanas, lo que alguien llamó en una asamblea un taller de democracia al aire libre, democracia real ya al aire libre, ¿no? Es decir, que no simplemente decíamos no nos representa, sino que durante unas semanas en Sol se hace un taller de cómo podría ser una democracia real ya, eso, ya, experimentándola ya, en otras formas de distribuir la palabra, organizarnos, convivir, etc. Y yo creo que Sol funciona fuerte porque hay mucha gente muy tocada por esa experiencia que atravesó la experiencia de la acampada. Sol también, yo creo que para mucha gente evoca los valores como más fuertes que orientaron el movimiento, por lo menos en las primeras semanas, es decir, sus modos de hacer, respeto, horizontalidad, inteligencia colectiva, no violencia, inclusividad. Y luego, al mismo tiempo, Sol funciona como una metáfora de metáforas, ¿no? Es decir, Sol es por un lado el kilómetro cero, lo que remite a un nuevo comienzo, que es, según Hannah Arendt, lo que define la política. La política no es escoger a unos o a otros para que decidan cómo va a ser el mundo, ni es tampoco votar a un partido o a otro, no tiene nada que ver con esto, sino la política pasa por unirte a tus iguales y empezar algo nuevo, ¿no? La metáfora del kilómetro cero tiene que ver un poco con este nuevo comienzo, ¿no? Yo creo que también Sol evoca una energía. Hay muchas pancartas, por ejemplo el 15 de octubre, en la última manifestación grandes, pues muchas pancartas que decían ensólate o ensolación. Esto es común, constante en el movimiento de Madrid, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con, esa energía tiene que ver con lo que fue el pasaje de la impotencia a la potencia, de la competencia a la cooperación y del cinismo a la presencia, que se dio muy fuerte entre, digamos, el 14 y el 15, ¿no? Digamos, de la situación y el medio ambiente que se vivía en Madrid, en toda España, con la crisis, por ejemplo, antes del 15M y lo que se vive después, en la que digamos que parece que ese clima se abre un poco, se rompe un poco, es posible respirar, ¿no? Y yo creo que Sol evoca también esa energía del es posible juntarse, es posible producir otra realidad, ¿no? Por supuesto, también Sol remite todo el rato a la metáfora, una metáfora muy fuerte en Madrid, que es el despertar, la metáfora del despertar, ¿no? De hecho, en el propio Sol se clava una placa debajo del caballo que está en el centro de la plaza,
bueno, la placa pone: dormíamos, despertamos, plaza tomada. Y todo el rato en Sol estuvo muy presente la metáfora del despertar. Estábamos dormidos, hemos despertado. Y yo creo que el Sol también evoca esta metáfora, ¿no? Hemos despertado, sale el Sol, etc. Y por último también, bueno, hay un montón de vídeos o así en el que Sol es como una metáfora de un espacio para todos, ¿no? Un espacio, pues hay uno que es, bueno, un vídeo que se llama "Cabemos todos, os necesitamos a todos", y son imágenes de Sol y al mismo tiempo una voz que va diciendo, pues, Sol para los gordos, para los flacos, para los bajos, para los altos, para los pesimistas, para los optimistas, los comprometidos, los náufragos, los supersticiosos, los calculadores, los que viven solos, los que viven juntos, los pensativos, para todos. Entonces, digamos, el 15M habría puesto en marcha 3 ficciones, ¿no? Son las que a mí se me ocurren: la ficción de los indignados, la ficción del somos todos un 99% y la ficción de Sol, que interrumpen una realidad, abren un nuevo espacio de identidad, un nuevo nosotros, un nuevo común, un nuevo espacio de legitimación, donde otras cosas se vuelven posibles, otras voces, otros temas, otros problemas, otros lenguajes. Pero, bueno, en fin, ya por último, pues mencionar también una ambivalencia o un problema que señala muchas veces también Rancière con respecto a las ficciones. Y es que muchas veces las ficciones acaban fijándose de nuevo en una realidad, en una identidad. Es decir, de nuevo se pasa de la política literaria a la política literaria. Y os voy a contar 2 casos de algo que pasó con Sol, que yo creo que expresa un poco esto, ¿no? El 2 de agosto la policía entra en la plaza y elimina las últimas huellas de lo que había sido la acampada, ¿no? Los últimos puestos, quita la placa. Para mucha gente fue dolorosísimo ese quitar la placa, digamos, o sea, se sintió como que le hubieran arrancado un trozo de cuerpo. Además esa placa era preciosa, parecía que llevaba ahí ya tanto como el caballo. Y el hecho de que se quitara esa placa y se tirara a un container de basura fue verdaderamente detonador de un cabreo inmenso, digamos, por esta identificación de la gente con Sol, ¿no? Cuando se quita esta placa, se quitan las últimas huellas de la acampada y, bueno, la gente con un cabreo enorme en medio de verano. Yo nunca había visto una manifestación en Madrid en medio de un verano, y sobre todo una manifestación tan grande como esta. La gente nos concentramos en Sol como para reivindicar de nuevo la plaza, que la policía tiene acordonada. Ha cortado las 9 calles que desembocan y salen de Sol, ha cortado el metro, realmente una especie de una imagen terrible, ¿no? Porque era la nada que es Sol, la nada que es la ficción, protegida por la policía, protegiendo el vacío y toda la gente alrededor, ¿no? Entonces, de repente, mientras estamos debatiendo qué hacer, si intentar entrar, pero está difícil porque está la policía más fuerte que los demás, o no, yo creo que hay una discusión sobre qué es Sol para nosotros, ¿no? Hay mucha gente que dice, tenemos que entrar porque es nuestra plaza. Y mucha gente que decimos, en realidad la plaza da igual. Es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de esta energía, es un símbolo del nuevo comienzo, es un símbolo de valores, es un símbolo de que es posible cambiar las cosas juntos. Por lo tanto, circulemos por todo Madrid. Hagamos de Madrid entero Sol, ¿no? Tomemos otras plazas, hagamos asambleas en otras plazas, circulemos por toda la ciudad, pero abandonemos ese cacho de espacio a la policía. Porque Sol, no es el espacio físico. Es, digamos, todo lo que evoca como símbolo, como ficción, ¿no? Y todo el rato estuvo esa discusión muy fuerte. Y yo creo que eran 2 ideas de lo que es una ficción política. Entre los que estaban en la política literaria, Sol es un símbolo, y los que se lo tomaban literal. Sol es ese espacio que es nuestro y nosotros debemos quitarse a la policía y entrar, porque es nuestro espacio. Yo creo que, bueno, finalmente la discusión la zanjó la policía, porque no había manera de entrar. Lo que hicimos fue circular por toda la ciudad hasta que el propio dispositivo policial, como era absurdo, era monstruoso, se mantuvo 4 días, pero mantener el centro de la ciudad acordonado, es un centro también turístico, comercial, el propio dispositivo se vino abajo y pudimos entrar al 4.º día y nos salió todo bien, digamos, ¿no? Pudimos convertir todo Madrid en Sol y al mismo tiempo, al final, pudimos entrar en nuestro Sol, ¿no? Pero yo creo que esta discusión que hubo da un poco a entender las 2 ideas que hay del símbolo Sol, entre la política literaria y la política literaria. Y el segundo caso es cuando vienen los peregrinos con Benedicto, ¿no? Vienen los peregrinos, toman la ciudad entera, realmente una ciudad increíble y reconocible
fantástico, una mezcla de Buñuel y Berlanga, todo Madrid, y por supuesto están mucho en Sol. Y hay una manifestación organizada por la izquierda, organizada por los movimientos laicos, y donde mucha gente del 15M participa, que intenta llegar a Sol. Pero en Sol está la policía, están los peregrinos, no hay manera de entrar, y cuando se está intentando llegar a la plaza, y no se puede, hay un grito que sale de la propia manifestación, que es: esta es nuestra plaza. Entonces yo creo que también esto expresa como una idea de política literal, o de cuando el símbolo se convierte en patria. Pasa de símbolo a patria, pasa de símbolo a identidad. Esta es nuestra plaza, no es la de cualquiera. Cuando la gracia de la ficción es que es una plaza, es un símbolo de cualquiera. Por tanto, no queremos la plaza para nosotros, queremos la plaza para que pase por ella cualquiera y para que se organice ahí políticamente cualquiera y haga asambleas cualquiera, incluidos peregrinos que quieran pasar por ella. Y ahí de repente, digamos, vuelve a haber esa división, digamos, entre nuestra plaza y los otros, ¿no? Y de alguna manera oscilamos de nuevo entre símbolo y patria, símbolo e identidad. Y nada más, porque está diciendo. Muchas gracias.